El mundo se había encogido al tamaño de un mapa de vinilo, bajo el resplandor verde y químico de una barra de luz cialume. Olía a lona, a café rancio y al repelente de insectos que sudaba de nuestra piel en la opresiva humedad colombiana. La base de operaciones avanzada, Cóndor, era un forúnculo en el exuberante trasero verde de la serranía de la Macarena, un conjunto temporal de barreras ESCO y tiendas de campaña que se sentía a 1.000.000 de millas de cualquier lugar que importara. El objetivo es un aserradero abandonado, aquí. El capitán Marcus Hayes, nuestro jefe de pelotón, indicativo Preach, señaló un punto en el mapa con un dedo enguantado. Su voz era grave y tranquila, el mismo tono firme que usaba tanto para pedir una pizza como para solicitar un ataque aéreo. Por eso lo seguíamos. Inteligencia dice que el encuentro es entre un líder disidente de las FARC, de nombre El Martillo, y un representante del cartel de Sinaloa. Armas por cocaína. El clásico de un martes por la noche. Nuestra misión es la Operación Yunque. Observamos, documentamos y, a mi orden, dejaremos caer el martillo nosotros mismos. ¿Preguntas? No hubo ninguna. Habíamos hecho esto 100 veces. La sesión informativa era una formalidad, un ritual. El verdadero trabajo estaba ocurriendo alrededor de la tienda. Los sonidos eran una sinfonía familiar. El raspado metálico de una baqueta por el cañón de un fusil. El clic seco de un cargador encajando en su brocal. El rasgado del velcro mientras los hombres hacían los ajustes finales a sus JPC de Craye Precision. Éramos el pelotón fantasma, Compañía Charlie, primer batallón, 75º Regimiento de Rangers. Éramos los fantasmas que el mundo no debía ver. Frente a mí, el sargento de primera clase Cole Denning pasaba una mirada crítica sobre un soldado raso de cara fresca. Lo llamábamos abuelo. No porque fuera viejo, tendría unos 40 años, sino porque llevaba el polvo de una docena de despliegues en las arrugas de su rostro. Y tenía una forma de mirarte que te hacía sentir como si tuvieras 10 años y acabaras de dejar un rastro de barro por todo su suelo limpio. ¿Revisaste los anillos de gas de tu portacerrojo, chico? La voz del abuelo era un retumbo grave, como grava en una lata de café. Sí, sargento. ¿Los revisaste 2 veces? Sí, sargento. El abuelo gruñó, poco convencido. Bien. Porque si tu fusil se atasca cuando empiecen los tiros, te mataré yo mismo antes de que el enemigo tenga la oportunidad. Será menos vergonzoso para el regimiento. Se dio la vuelta, terminada su diatriba, y comenzó a cargar metódicamente sus propios cargadores. Cada empuje de un cartucho de 5.56, una pequeña y precisa oración contra el caos que se avecinaba. Cerca de allí, el sargento Alistair Finch, Doc, tenía el contenido de su bolsa de primeros auxilios desplegado sobre una manta de poncho, con la precisión de un neurocirujano. Cada botiquín individual, cada rollo de gasa, cada torniquete y sello torácico, estaba colocado con sumo cuidado. Doc era un hombre silencioso, pero sus manos eran las más firmes que jamás había visto. Trataba su equipo médico como reliquias sagradas, porque sabía que en unas pocas horas podrían ser lo único que se interpusiera entre uno de nosotros y Dios. Nuestro especialista en comunicaciones, Leo Gibbs, conocido como Static, estaba encorvado sobre su radio AN PRC 152, susurrándole maldiciones. «Vamos, precioso y carísimo pedazo de chatarra. Encuéntrame un pájaro». Estaba intentando enganchar un satélite, su rostro iluminado por el resplandor verde de la pantalla, pareciendo un chamán que intentaba leer el futuro en un cristal maldito. Una hora más tarde, estábamos apretados en el vientre vibrante de un MH-60 Black Hawk, cortesía del 160 SOAR, los Night Stalkers. El mundo exterior era una negrura de tinta. Dentro era una marabunta de cuerpos y equipo, el aire espeso con el olor a fluido hidráulico y sudor nervioso. Estábamos en silencio, cada hombre perdido en sus propios pensamientos. Miré al otro lado, al abuelo.
Me encontró la mirada y asintió lenta, casi imperceptiblemente. Mantente alerta. El jefe de tripulación dio la señal. La rampa descendió, revelando un vórtice arremolinado de hojas y polvo 60 pies más abajo. Se dio la orden y uno por uno nos deslizamos por las gruesas cuerdas rápidas, golpeando el suelo de la jungla con un impacto practicado. Los Black Hawks ni siquiera aterrizaron. Se mantuvieron suspendidos por menos de un minuto. Descargaron a 24 Rangers en la oscuridad y luego se desvanecieron de nuevo en el cielo nocturno. El golpeteo de sus rotores se desvanecía hasta convertirse en un susurro y luego en nada. Silencio. Se nos vino encima, absoluto y sofocante. El aire era una manta húmeda, tan espesa que casi podías masticarla. Encendimos nuestras GPNVG-18 y el mundo se resolvió en una vista panorámica y granulada de verdes y negros. Los visores cuádruples nos daban un campo de visión masivo, pero también hacían que el mundo pareciera alienígena, espectral. Preach hizo una serie de señales silenciosas con las manos, y nos fundimos en la jungla, moviéndonos en una formación escalonada, 6 millas hasta el objetivo. Cada paso era un cálculo. Colocábamos los pies con cuidado, evitando romper ramas, moviéndonos con una economía de movimiento que provenía de miles de horas de práctica. Los únicos sonidos eran nuestra propia respiración, el suave susurro de nuestros uniformes contra la vegetación y el leve y rítmico crujido de nuestro equipo. Después de 3 horas de movimiento disciplinado y agotador, llegamos a la cresta que dominaba el aserradero. Era una ruina esquelética, oscura y silenciosa bajo la astilla de luna. Preach nos dividió en 2 equipos, estableciendo 2 posiciones de vigilancia, Alfa y Bravo. Mi equipo era Bravo. Nos arrastramos hasta nuestra posición, desplegando nuestra red de camuflaje, convirtiéndonos en parte del paisaje. La pareja de francotiradores, con sus trajes ghillie que los hacían parecer bestias peludas del bosque, se instaló 50 yardas a nuestra izquierda. Comenzó la espera. Esa era siempre la peor parte. La marcha cansaba tu cuerpo, pero la espera carcomía tu mente. Cada susurro de hojas era un paso. Cada sombra contenía una amenaza. Empiezas a sentir ojos sobre ti, una paranoia primigenia que era un mecanismo de supervivencia en este trabajo. Las horas se arrastraron. Entonces, la voz de Static crepitó suavemente en mi auricular. Bravo 6, aquí Bravo 2. Tengo algo raro. Era el especialista Morrissey, el observador del equipo de francotiradores. ¡Transmítelo! La voz de Preach irrumpió en la red. En el térmico. Tengo un punto frío. Al norte del aserradero, moviéndose de oeste a este, contra el viento. Un punto frío. Eso estaba mal. Todo en la jungla era caliente, húmedo. Los animales, la gente, incluso el suelo irradiaba calor. Un punto frío era una anomalía, un vacío en el espectro infrarrojo. ¿Tamaño?, preguntó Preach, su voz aún serena. Difícil de decir. Quizás del tamaño de un hombre, pero distorsionado. Ya se ha ido. Simplemente se desvaneció. Hubo una pausa. Podría ser un fallo del equipo, dijo finalmente Preach. La alta humedad puede jugar malas pasadas a la óptica. Mantened los ojos abiertos. Corto. Sonaba confiado, pero yo lo conocía. No creía que fuera un fallo del equipo más que yo. Vi el tenue brillo verde de su casco girar ligeramente mientras sacaba su libreta impermeable y hacía una anotación, trazando un pequeño signo de interrogación en el margen de nuestro perfecto y ordenado plan. Los sonidos de la jungla parecieron cambiar después de eso. El canto de los insectos y las llamadas de las aves nocturnas se sentían menos como un telón de fondo y más como una advertencia. El abuelo, sintiendo la tensión, se inclinó hacia un chico nuevo a su lado. ¿Has oído hablar del duende?, susurró, su voz apenas audible. El chico negó con la cabeza. Pequeños duendes del bosque. Dicen que te desvían del camino, susurran tu nombre hasta que te vuelves loco. Te roban el alma si no tienes cuidado.
sonrió, un destello de blanco en la oscuridad teñida de verde. Solo es una historia, por supuesto, pero en el sofocante silencio que siguió, nadie sintió que fuera solo una historia. Algo estaba ahí fuera con nosotros en la oscuridad, y no estaba en nuestro mapa. El amanecer en la jungla no es una salida del sol, es una fuga lenta. La negrura impenetrable cede a regañadientes a tonos de gris, luego a un verde enfermizo y desvaído. La humedad se intensifica, pegándose a ti, haciendo que tu ropa se sienta como una segunda piel, húmeda y fría. Para nosotros, significaba la transición de la visión nocturna a los ojos, unos minutos vulnerables en los que el mundo se sentía borroso e irreal. También significaba un cambio de turno rutinario. Shaw, Bell, les toca. La voz de Preach llegó por la red del pelotón, un murmullo bajo que apenas perturbaba el aire. Barrido de perímetro, luego relieven a la seguridad del flanco. Rotación estándar. Recibido, 6. Reconoció el cabo Shaw. Observé a través de mi mira cómo las dos figuras se separaban de nuestra posición, moviéndose con la gracia fluida de los profesionales. Shaw era un líder de equipo sólido, en su tercer despliegue. Bell era más joven, en su primer viaje fuera del perímetro, pero era entusiasta y aprendía rápido. Eran una buena pareja. Desaparecieron en la espesa maleza a nuestro oeste, tragados por la jungla en segundos. Un procedimiento rutinario, ejecutado 1000 veces en una docena de países. Pasaron 20 minutos. La jungla se estaba despertando, llenándose con la cacofonía de pájaros y criaturas invisibles. Estaba escudriñando el ruinoso aserradero, observando a una araña del tamaño de mi mano construir una telaraña en el marco de una ventana rota, cuando mi auricular explotó con sonido. ¡Contacto! ¡Contacto! ¿Yo? ¡No lo veo! ¡Shaw! ¡Él está...! La voz de Bell era un chillido agudo de puro terror, distorsionado por una respiración de pánico, entrecortada. Era un sonido que ningún ranger debería hacer jamás. La transmisión no terminó con un clic, sino con un chasquido húmedo y de sonido final, seguido por un muro de estática sibilante, que se sintió más fuerte y violento que el silencio que reemplazó. El mundo se detuvo por un latido. Luego, el entrenamiento se hizo cargo. ¡Todos los indicativos, alerta! ¡A cubierto, prepárense para el contacto! La orden de Preach fue instantánea, cortando a través del shock. No hubo vacilación, ni preguntas, solo el susurro de cuerpos cayendo al suelo, el clic de los seguros al quitarse. «Abuelo, toma tu equipo de fuego», ordenó Preach. «Muévanse a su última posición conocida, rápido y con cautela. Esperen una emboscada». «En ello», fue la única respuesta del abuelo. Vi a su equipo de 4 separarse del elemento principal, fusiles en alto, moviéndose a través de la jungla en un patrón de avance por saltos y vigilancia. Eran una mancha de multicam y agresión controlada, desapareciendo en la misma dirección en la que se habían ido Shaw y Bell. El resto de nosotros mantuvimos nuestras posiciones, escudriñando nuestros sectores, nuestros corazones martillando contra nuestras costillas. Cada sombra era un pistolero. Cada susurro de una hoja era el enemigo flanqueándonos. El silencio de la radio de Bell era lo más ruidoso que había oído en mi vida. Se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos antes de que el abuelo volviera a la red. Su voz era diferente. La grava habitual había desaparecido, reemplazada por algo tenso, forzado. 6. Tienes que ver esto. Preach nos llevó a mí y a Doc Finch, dejando al resto del pelotón para mantener la seguridad. Nos movimos rápidamente, siguiendo el rastro que el equipo del abuelo había dejado. Los encontramos en un pequeño claro, una catedral de árboles antiguos, cuyo dosel bloqueaba la mayor parte del cielo. El abuelo estaba arrodillado junto al soldado Bell. El chico estaba apoyado contra la enorme raíz de una ceiba, sus ojos abiertos y vacíos, mirando a la nada. Su M4 yacía a su lado en el barro. Estaba temblando, un gemido bajo y gutural escapando de sus labios. Estaba vivo, físicamente ileso.
pero su mente se había ido a un lugar muy lejano. No disparó un solo tiro, dijo el abuelo, su voz un susurro sombrío. El cargador está lleno, arma en seguro. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era lo que no estaba allí. El cabo Shaw había desaparecido. Su equipo estaba dispuesto en el suelo con una pulcritud casi ceremonial. Su fusil M4A1. A su lado, su casco, las costosas GPNVG-18 todavía acopladas, pareciendo los ojos multifacéticos de un insecto muerto. No había sangre, ni una sola gota. No había casquillos gastados. No había marcas de arrastre en la tierra blanda y húmeda. El suelo no estaba alterado, salvo por las huellas de Shaw, Bell y el equipo del abuelo. Era como si el cabo Shaw simplemente hubiera sido arrancado de la existencia, borrado. Esto estaba mal. Esto era imposible. Los cárteles, las FARC, eran brutales, pero eran humanos. Dejaban un desastre. Dejaban cuerpos, sangre, evidencia. Una emboscada habría sido ruidosa y violenta. Un secuestro habría mostrado signos de lucha. Esto era otra cosa. Esto violaba las leyes de la física y las reglas de la guerra. Preach se arrodilló, su rostro una máscara de fría profesionalidad, pero pude ver la confusión luchando en sus ojos. Pasó una mano enguantada sobre el suelo húmedo alrededor de donde yacía el fusil de Shaw. Nada. Doc Finch estaba trabajando con Bell, revisando sus pupilas, hablándole en una voz baja y calmada. «Bell, ¿puedes oírme? Soy doctor». «¿Qué viste, hijo? ¿Qué le pasó a Shaw?» Bell solo gimió, su mirada fija en algún horror invisible. Empezó a murmurar, la misma frase una y otra vez. «El hombre de hueso, el hombre de hueso». El abuelo se levantó, su mirada barriendo la impasible jungla que nos rodeaba. Pateó un montón de hojas sueltas y algo brilló debajo. Se agachó y lo recogió. Era un fragmento de algo negro y afilado, del tamaño de su pulgar. Parecía obsidiana, pero se sentía extraño. Demasiado liso, demasiado ligero. Intentó rayarlo con la punta de su cuchillo. La hoja de acero resbaló por la superficie sin dejar marca. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, tendiéndoselo a Preach para que lo viera. Preach lo tomó, dándole vueltas entre los dedos. Su mandíbula estaba apretada. Miró del artefacto imposible al soldado catatónico, al espacio vacío donde debería haber estado otro soldado. Activó su radio, conectando con el elemento de mando a millas de distancia. «Cóndor, aquí Fantasma 6. Tenemos una situación. Tenemos un hombre desaparecido en acción, uno no apto para el combate. Solicitamos instrucciones». La voz que respondió era metálica, molesta y completamente ajena a nuestra realidad. «Fantasma 6, su misión es observar e informar. El paquete es la prioridad. Continúen la misión. Acuse recibo». Preach guardó silencio por un largo momento. Pude ver los músculos de su mandíbula trabajando. Estaba mirando a Bell, que ahora lloraba en silencio, las lágrimas trazando caminos limpios a través de la mugre de sus mejillas. Miró el espacio vacío donde había estado Shaw. «Fantasma 6, repita», graznó la radio. «Acuse recibo de mi última transmisión». Preach respiró hondo. «Cóndor, le informo. El yunque está comprometido. Tenemos un elemento hostil desconocido en el área de operaciones. Esto no fue el cartel». «Negativo, Fantasma 6. No hay otras amenazas conocidas en su sector. Sus órdenes se mantienen. Continúen la misión». Preach miró al abuelo. El abuelo simplemente le devolvió la mirada, su expresión sombría. Sabía lo que nuestro capitán estaba pensando. Por primera vez en su condecorada carrera, Marcus Hayes estaba considerando decirle a un oficial superior que se fuera al infierno. Porque lo que se había llevado a Shaw no estaba en ninguna tabla de evaluación de amenazas. Y todavía estaba ahí fuera, cazando. La noche cayó de nuevo, no como un consuelo, sino como un enemigo. La oscuridad que una vez había sido nuestra aliada, ahora se sentía como un sudario.
ocultando cosas que no tenían derecho a existir. Habíamos colapsado nuestro perímetro, agrupándonos en una ajustada posición defensiva de 360 grados. Nadie durmió. Todos los ojos estaban abiertos, cada nervio tenso, escudriñando la sofocante negrura más allá del alcance de nuestra visión nocturna. La calma profesional se había evaporado, reemplazada por un miedo primigenio y escalofriante. La segunda desaparición fue más silenciosa, y de alguna manera, mucho peor. El especialista Sutton estaba de guardia, instalado en una depresión poco profunda con su ametralladora M240B. Estaba emparejado con el soldado de primera clase Martínez. Estaban espalda con espalda, una posición de combate estándar de 2 hombres. Martínez nos dijo más tarde que se había apartado no más de 30 segundos. Juró que fueron 30 segundos, para cambiar la batería de su mira térmica. Cuando se dio la vuelta, Sutton había desaparecido. Simplemente desaparecido. El hombre de 200 libras y su ametralladora de 27 libras se habían desvanecido sin hacer ruido. Martínez no había oído nada, ni un paso, ni un jadeo, ni una lucha. Todo lo que vio fue el suave balanceo de una fronda de helecho, como si una leve brisa hubiera pasado. La jungla simplemente se lo había tragado entero. El pánico comenzó a cuajar en mi estómago. Esta cosa no solo era fuerte, era silenciosa. Imposiblemente silenciosa. Se movía a través de uno de los entornos más densos de la Tierra sin hacer ruido, y se llevaba a un ranger del ejército de los EU, completamente armado a una distancia de 5 pies sin que su compañero se diera cuenta. No estábamos tratando con un enemigo, estábamos tratando con un fantasma. Mientras tanto, Doc Finch finalmente había conseguido algo coherente de Bell. Le había dado un sedante suave para romper el shock catatónico. Acurrucado bajo una manta de poncho, protegido de la lluvia que había comenzado a caer, Bell habló en un susurro tartamudeante y entrecortado. Describió una figura, imposiblemente alta y delgada, emergiendo de las sombras. No llevaba camuflaje, llevaba lo que parecía una armadura hecha de huesos amarillos. Se había movido sin hacer ruido, sollozó Bell, más rápido de lo que sus ojos podían seguir. No había usado un arma. Había golpeado a Shaw con una hoja larga y dentada. Shaw se había congelado, su cuerpo convulsionando, su boca abierta en un grito silencioso que no podía liberar. El hombre de hueso simplemente lo había levantado y se había alejado entre los árboles, en completo silencio. La hoja no lo mató, concluyó Doc más tarde, su rostro pálido a la luz verde de su linterna frontal. Basado en la descripción de Bell, suena como una neurotoxina de acción rápida. Parálisis motora completa, pero probablemente deja los nervios sensoriales totalmente activos. Quería a Shaw vivo y consciente. La implicación flotaba en el aire entre nosotros, tácita y horrible. Esto no era matar por territorio o ideología. Esto era recolectar. Justo antes del amanecer, el equipo de reconocimiento que habíamos enviado a verificar nuestro objetivo original, el aserradero, regresó. Sus rostros estaban cenicientos. Habían encontrado la reunión de las FARC y el cartel, o lo que quedaba de ella. El martillo y sus hombres, una docena de ellos, estaban muertos. También los narcos de Sinaloa, pero no les habían disparado. Sus cuerpos habían sido desmantelados, despedazados con una precisión aterradora y quirúrgica. A algunos les faltaban extremidades. A otros les habían arrancado el cráneo y la columna vertebral limpiamente de sus cuerpos. La escena era una casa de despojos, un matadero. Era una exhibición. La verdad me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Habíamos entrado en el coto de caza de otra persona. La criatura, el artesano de huesos, como uno de los chicos más jóvenes, había empezado a llamarlo. Había estado aquí primero. Había masacrado a los guerrilleros de las FARC fuertemente armados. Y luego, cuando aparecimos nosotros,
Un grupo de soldados de élite altamente entrenados. Simplemente había cambiado a una presa más desafiante. No éramos los cazadores, éramos los animales de trofeo. Fue entonces cuando Static, nuestro especialista en comunicaciones, entregó la última pieza de malas noticias. «Capitán, estoy recibiendo una interferencia masiva en todas las bandas. No es natural. Algo nos está bloqueando activamente. Apenas puedo mantener la señal con el satélite. Y se está debilitando». Eso fue todo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Preach nos reunió a los 20 que quedábamos en un círculo cerrado. Su rostro era sombrío, sus ojos duros como el pedernal. «Escuchen», dijo, su voz baja pero llegando a cada hombre. «El mando cree que esto es el cartel. Están equivocados. Nuestra misión está comprometida por una entidad hostil que no entendemos. Es rápida, es silenciosa y nos está cazando. Nuestras comunicaciones están siendo cortadas. Nos están dejando aquí para morir». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Luego se agachó hacia su radio. Sacó el módulo criptográfico, el pequeño dispositivo que encriptaba nuestras transmisiones, y lo aplastó contra una roca. El crujido de plástico y circuitos fue ensordecedor en el silencio. «Ahora estamos oficialmente fuera de la red. Nuestras órdenes son nulas y sin efecto». Miró alrededor del círculo, encontrando la mirada de cada hombre. «Caballeros, ya no estamos en la Operación Yunque. Somos la presa en un juego que ni siquiera sabíamos que estábamos jugando. Nuestra misión ya no es sobre drogas o armas. Nuestra nueva misión es sobrevivir, recuperar a nuestra gente y matar a esta cosa. Estamos solos». Un sombrío sentido de resolución se apoderó de nosotros. Tenía razón, estábamos solos. Pero éramos Rangers, no moriríamos acobardados en la oscuridad. Mientras comenzábamos a movernos, planeando una retirada combativa hacia un posible punto de extracción a millas de distancia, sucedió. Morrissey, el francotirador, siseó en su radio. «¡Contacto! ¡Terreno elevado! ¡A las 2!» Todos nos congelamos, cayendo sobre una rodilla, las armas levantándose de golpe. Preach alzó sus binoculares. Yo levanté mi propia mira. Allí, en un afloramiento rocoso a unas 300 yardas de distancia, recortado contra el cielo gris de la mañana, estaba. Era tal como Bell lo había descrito. Al menos de 7 pies de altura, esbelto pero fibroso, su forma a la vez humanoide y horriblemente incorrecta. Su cuerpo estaba envuelto en una armadura asimétrica y entrelazada, que parecía estar hecha de huesos de diversas formas y tamaños. Cajas torácicas, fémures, cráneos de criaturas que no pude identificar. Su cabeza estaba cubierta por una máscara lisa y sin rasgos, hecha de lo que parecía el cráneo de un gran depredador. No sostenía ningún fusil. En una mano llevaba una hoja larga y de aspecto perverso que brillaba opacamente a la tenue luz. No se movía. Solo nos estaba observando. Mientras ajustaba el enfoque de mi mira, giró la cabeza y sentí una sacudida de terror puro y helado. Estaba mirándome directamente a través de mi mira. No había duda. Nos veía. Sabía que lo estábamos observando, y en su quietud, en el aplomo frío y calculado de un maestro cazador, vi una inteligencia aterradora. Los susurros comenzaron entre los chicos más jóvenes. La disciplina que había sido nuestro escudo durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse. El abuelo se movió entre ellos, su voz un gruñido bajo. «Contrólense. Son Rangers. El miedo es un lujo que no podemos permitirnos». Pero vi sus ojos. Incluso el abuelo, que había caminado por el infierno en Fallujah y el valle de Korengal, estaba mirando a esa cosa en la cresta con una especie de pavor primigenio que nunca antes había visto en él. Todo nuestro entrenamiento, toda nuestra tecnología, todas nuestras tácticas, estaban diseñadas para luchar contra hombres, y la cosa en la cresta no era un hombre. Las tácticas estándar son una sentencia de muerte. La voz de Preach era plana, desprovista de emoción. Estábamos acurrucados en un denso matorral de bambú,
los tallos tan gruesos que formaban una jaula natural. Es más rápido, más fuerte, y conoce este terreno mejor que nosotros. Ha estado usando nuestros propios protocolos en nuestra contra, rutas de patrulla predecibles, formaciones defensivas estándar. Hemos estado jugando al ajedrez mientras él jugaba al Go. Es hora de que dejemos de pensar como soldados y empecemos a pensar como insurgentes. La lógica era brutal e innegable. No podíamos superarlo en una batalla frontal y no podíamos huir de él. Nuestra única esperanza era ser más listos, cambiar las reglas del juego. Nuestro objetivo pasó de la huida al estudio. Teníamos que entender al monstruo antes de poder matarlo. Teníamos que diseccionar sus métodos, pieza por pieza. Nuestra primera lección fue de humildad. Empezamos a poner trampas, no trampas mortales. No sabíamos qué podría matarlo, sino trampas de observación. Tomamos nuestras minas M18A1 Claymore, minas antipersona direccionales, y las reutilizamos. En lugar de llenarlas con C4 y bolas de acero, las conectamos a cables trampa conectados a nuestras pequeñas cámaras térmicas, activadas por movimiento. No intentábamos hacer volar al artesano de huesos, intentábamos sacarle una foto. Las primeras trampas fueron activadas por animales de la jungla, un tapir, una tropa de monos aulladores. Luego, una noche, obtuvimos algo. La señal de una cámara cobró vida, mostrando nada más que jungla. Un momento después, la imagen parpadeó. Se deformó, como el vaho de calor sobre el asfalto. El parpadeo se solidificó por una fracción de segundo, resolviéndose en una silueta alta y delgada que era casi perfectamente transparente. El fondo de la jungla visible a través de su cuerpo. Se detuvo, su cabeza inclinándose como si sintiera el campo electrónico de la cámara, y luego simplemente rodeó el cable trampa. El camuflaje activo, un campo de refracción de luz de algún tipo. Era mejor que cualquier cosa que tuviéramos. Y era lo suficientemente inteligente como para detectar nuestras trampas. Evita el terreno abierto, señaló el abuelo revisando la grabación. Y miren aquí, señaló un conjunto de marcas de rozadura en una rama alta. Se mueve a través del dosel, así es como se mantiene tan silencioso. Las cámaras térmicas nos dieron nuestra segunda pista. La criatura en sí no se registraba en ellas, pero dejaba una estela, un rastro de frío. A medida que se movía, dejaba una distorsión fugaz con forma de hombre en el espectro infrarrojo. Una mancha de aire varios grados más fría que la temperatura ambiente. Era como el rastro de un fantasma. Static teorizó que era un subproducto de su campo de ocultación, algún tipo de transferencia de energía rápida que extraía calor del entorno circundante. No podíamos verlo, pero podíamos ver dónde había estado. Nuestro mayor avance provino de un error. Su error. Habíamos puesto una trampa más compleja, una placa de presión conectada a una carga direccional de C4, diseñada no para matar sino para aturdir, para desequilibrarlo. Encontró la placa, por supuesto, pero mientras se movía para desactivarla, un jabalí, asustado por nuestro olor, tropezó con un cable trampa secundario que habíamos puesto como distracción. La explosión resultante no estaba dirigida al artesano de huesos, pero la onda expansiva lo alcanzó a corta distancia. Soltó un rugido metálico y chirriante y saltó de nuevo a los árboles, pero dejó algo atrás. En el suelo yacían dos placas curvadas y amarillentas de su armadura, desprendidas por la explosión. Doc Finch las manejó como si fueran bombas sin explotar. Eran ligeras, pero increíblemente rígidas. Intentó romper un trozo más pequeño. No se partía. Lo golpeó con la culata de su fusil. Nada. Finalmente, el abuelo lo encajó entre dos rocas y lo golpeó con la parte plana de su pala de trinchera. Se hizo añicos, no como hueso, sino como una pieza de cerámica de alta tecnología, en fragmentos afilados y cristalinos. Es un material compuesto, dijo Doc, examinando las piezas. Matriz queratinosa, tal vez, pero reforzada con algo más. Está diseñado para desviar la energía,
Un proyectil de 5.56 probablemente rebotaría a menos que lo golpees de lleno en una junta. Hizo una pausa. Pero la fuerza explosiva, la onda de choque, es frágil contra ese tipo de trauma. Una detonación a quemarropa o un proyectil de alto calibre podrían funcionar. Necesitábamos más información. Arriesgándolo todo, volvimos al campamento de las FARC. Los cuerpos seguían allí, madurando en el calor. Fue una tarea espantosa, pero Doc, con el rostro convertido en una máscara sombría, tomó muestras de tejido del borde de una herida en uno de los guerrilleros muertos. El corte era limpio, casi cauterizado. De vuelta en nuestro escondite improvisado, analizó la muestra con su equipo de campo. Neurotoxina confirmada, anunció gravemente. Pero es más complejo de lo que pensaba, no solo paraliza. Parece amplificar las respuestas nerviosas, específicamente los receptores del dolor, mientras apaga por completo las funciones motoras. Está diseñado para mantener a la víctima en un estado de agonía consciente y perfecta. La habitación quedó en silencio. El artesano de huesos no era solo un cazador, era un sádico. Saboreaba el miedo y el dolor de su presa. Coleccionaba trofeos no solo del cuerpo, sino del espíritu. Preach pasó horas mirando nuestro mapa, cotejando los datos. El ataque a las FARC, el secuestro de Shaw, luego de Sutton, la forma en que jugueteaba con nuestras trampas. Un perfil psicológico comenzó a surgir. Es un purista, dijo finalmente, levantando la vista hacia nosotros. Un deportista. No mata indiscriminadamente. Selecciona a sus objetivos. Eliminó primero al liderazgo de las FARC, las mayores amenazas. Luego vino por nosotros. Se llevó a Shaw y Sutton, ambos soldados fuertes y agresivos. Ignoró a Bell. Está eligiendo al alfa de la manada, la presa más desafiante. Miró al abuelo, luego al resto de nosotros. Está buscando la mejor pelea que pueda encontrar. Y en ese momento, nació un nuevo plan. No de retirada, no de defensa, sino de ataque. Era una apuesta desesperada y demencial, pero era todo lo que nos quedaba. No podemos huir de él. No podemos escondernos de él, dijo Preach, su voz dura como el hierro. Así que vamos a dejar de correr. Vamos a darle exactamente lo que quiere. Prepararemos el escenario, el terreno, y nos convertiremos en el objetivo más tentador que esta jungla haya visto jamás. Vamos a forzarlo a venir a nosotros. En nuestros términos. El pelotón se dividió. Un equipo, liderado por nuestro experto en demoliciones, comenzó a buscar la zona de muerte perfecta. Otro comenzó a dejar un rastro falso, un camino deliberado y obvio diseñado para llevar a la criatura a donde queríamos que fuera. Preach, el abuelo y yo nos quedamos atrás, planeando la parte más crucial de la operación: el cebo. Teníamos que crear el señuelo perfecto, el alfa definitivo, y todos sabíamos quién tenía que ser. Encontramos nuestro escenario a 2 millas al sur, un cañón estrecho de paredes empinadas, un cuello de botella natural de no más de 50 pies de ancho. El suelo era de derrubios arenosos, y las escarpadas paredes de roca se elevaban 100 pies a cada lado, ofreciendo pocos asideros. Era una zona de muerte perfecta. Anularía las ventajas principales del artesano de huesos, su movilidad y su dominio del dosel. Allí abajo estaría en el suelo. Expuesto. Durante 2 días, convertimos ese cañón en una trampa mortal meticulosamente diseñada. Nuestro experto en demoliciones, un cabo silencioso de Utah, al que llamábamos Boomer, estaba en su elemento. Plantó cargas conformadas de C4 en la base de las paredes del cañón, anguladas para provocar desprendimientos de rocas y sellar las salidas. Incrustó claymores en la pared de roca, no cargadas con bolas de acero, sino con los fragmentos cerámicos afilados como cuchillas de la propia armadura destrozada de la criatura que habíamos recogido. Le daríamos una probada de su propia medicina. Cada trampa estaba cableada para detonación remota, los cables de mando enterrados minuciosamente bajo pulgadas de arena y roca. El resto de nosotros preparamos nuestros nidos.
Encontramos repisas y grietas ocultas en lo alto de las paredes del cañón, posiciones que ofrecían campos de tiro despejados hacia el suelo. Las construimos con redes de camuflaje y vegetación nativa hasta que fueron invisibles desde abajo. Acumulamos munición, granadas y suministros médicos. Static instaló una red de comunicaciones de circuito cerrado, enlazando todas nuestras posiciones en una única frecuencia encriptada para una coordinación instantánea. Esto sería una sinfonía de violencia, y Preach era su director. La pieza final del plan era la más peligrosa, el cebo. «Tengo que ser yo», dijo el abuelo. No era una pregunta ni una sugerencia, era una declaración de hechos. Estábamos reunidos en nuestro último escondite, el aire espeso con el olor a aceite de armas y tensión nerviosa. «Esta cosa está buscando al alfa, al viejo toro. Soy el hombre con más experiencia aquí, el suboficial de mayor rango. Lo reconocerá, le daré un espectáculo que no podrá resistir». Nadie discutió. Tenía razón. Había un aura en el abuelo, una autoridad tranquila y un núcleo de granito puro que incluso una criatura de otro mundo podría sentir. Su trabajo era simple en concepto, suicida en la práctica: caminar hasta el centro de la zona de muerte y atraer al cazador a campo abierto. Las últimas horas antes de la operación fueron las más silenciosas que he conocido. Las bromas habituales previas a la misión habían desaparecido. En su lugar había un silencio pesado y sombrío. Los hombres limpiaban sus armas con una concentración obsesiva, revisaban su equipo una docena de veces, escribían cartas cortas que guardaban en sus placas de blindaje. Nos mirábamos, y en esas miradas decíamos las despedidas que no podíamos pronunciar en voz alta. Vi al abuelo sentado solo, afilando lentamente su cuchillo de combate en una piedra de afilar. El rítmico shin, 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 un sonido tranquilizador en la opresiva quietud. No tenía miedo, o si lo tenía, lo llevaba como un abrigo de invierno, manteniendo el frío fuera. Mientras el anochecer comenzaba a instalarse, nos movimos a nuestras posiciones. El cañón de abajo estaba sumido en una profunda sombra. El abuelo le dio a Preach un último asentimiento, un reconocimiento silencioso de la confianza entre ellos, y comenzó su descenso. Observamos desde nuestras perchas cómo caminaba hacia el centro del suelo del cañón. Se movía con una confianza deliberada, casi arrogante. No actuaba como una presa, actuaba como si fuera el dueño del lugar. Dejó caer su mochila, sacó un pequeño hornillo e hizo un fuego. La luz parpadeante, un faro en la creciente oscuridad. Luego se sentó con la espalda contra una gran roca, desmontó su M4 y comenzó a limpiarlo con movimientos lentos y metódicos. Era el retrato de un guerrero tranquilo, un depredador dominante seguro en su territorio. Cada acción era un desafío, una provocación. «Aquí estoy. Ven a por mí». Las horas se alargaron. La luna se alzó, bañando el cañón en una luz pálida y fantasmal. La tensión era algo físico, un nudo apretándose en mi pecho. Mis manos estaban resbaladizas de sudor dentro de mis guantes. Mis ojos ardían de tanto mirar a través de mi mira, escudriñando el borde del cañón, las paredes de roca, las profundas sombras. Nada. La jungla estaba en silencio. Demasiado silenciosa. El coro normal de insectos y criaturas nocturnas había cesado. Era el silencio de la respiración contenida, el silencio de un depredador acechando a su presa. Y entonces, estaba allí. No emergió de las sombras ni bajó por las paredes. Un momento, no había nada. Al siguiente, estaba a 20 yardas del fuego del abuelo, el aire brillando a su alrededor mientras su camuflaje se desactivaba. El artesano de huesos. Era más grande de lo que recordaba, una imponente silueta de hueso y músculo alienígena. Se quedó perfectamente quieto, su cabeza enmascarada ligeramente inclinada, estudiando a la solitaria figura junto al fuego. Ignoró por completo nuestras posiciones ocultas, su enfoque era absoluto. Solo veía el premio, el alfa. El abuelo levantó la vista de su fusil.
sus movimientos lentos y deliberados. No mostró sorpresa ni miedo. Simplemente volvió a montar su arma con un último y audible clic. Se puso de pie y se la echó al hombro. Miró directamente a la imponente criatura que había venido a matarlo. A través de nuestra red de comunicaciones privada, su voz era tranquila, firme y teñida con una vida de desafío. «Es hora de pagar las cuentas», era la señal. «¡Acribíllenlo!». La voz de Preach rugió en mi oído, y el mundo estalló en fuego y truenos. Desde una docena de posiciones ocultas, las paredes del cañón escupieron fogonazos. El fuego concentrado de los M4, el golpeteo más pesado y rítmico de 2 ametralladoras SAW, y el agudo crujido del Winchester Magnum 300 del francotirador, convergieron en el lugar donde se encontraba el artesano de huesos. Las trazadoras, verdes y rojas, tejieron la oscuridad, creando una celosía de muerte incandescente. El volumen de fuego era asombroso, una vorágine de plomo que debería haber convertido cualquier cosa, hombre o bestia, en una nube de niebla roja. El camuflaje activo de la criatura parpadeó y murió bajo la embestida, cortocircuitando con una lluvia de chispas azules. Lo vimos claramente ahora bajo la luz estroboscópica de nuestras armas. Las balas chirriaban contra su armadura blanco hueso, soltando chispas y rebotando con chillidos metálicos. Retrocedió un paso, luego otro, un rugido gutural y vibrante de furia y dolor brotando de su garganta. El sonido no era animal, era mecánico, como metal bajo tensión y engranajes chirriando, y vibró a través de la roca bajo mis pies. Estaba herido, pero seguía en pie. Entonces se movió. Con una velocidad que desafiaba la física, se lanzó no lejos del fuego, sino hacia él. Trepó por la escarpada pared de roca de nuestro flanco izquierdo, sus largas extremidades encontrando agarres imposibles, sus garras abriendo profundos rasguños en la piedra. Era una araña de 9 pies de altura hecha de hueso y muerte, trepando hacia uno de nuestros nidos de Saobe, con un propósito aterrador. «¡Está en la pared! ¡Flanco izquierdo, cambien el fuego!», gritó el abuelo desde abajo, ya abriendo fuego de supresión contra la monstruosidad que trepaba. Pero era demasiado rápido. Coronó la repisa y cayó sobre el equipo de ametralladora de 2 hombres. Oí gritos por la radio, cortados con una finalidad nauseabunda. Una ráfaga de ametralladora, luego silencio. El artesano de huesos había neutralizado una de nuestras posiciones clave en segundos. El caos disciplinado de nuestra zona de muerte se estaba desmoronando en una pelea desesperada y a corta distancia. «¡Boomer! ¡Vuela a la salida norte! ¡Enciérralo!», ordenó Preach. Una explosión ensordecedora sacudió el cañón cuando la carga de C4 detonó, enviando toneladas de roca y escombros que se derrumbaron, sellando un extremo de la trampa. El artesano de huesos estaba ahora encerrado con nosotros. Soltó otro chillido y saltó desde el silenciado nido de SAW, aterrizando con un golpe que sacudió el suelo de vuelta en el fondo del cañón. Su hoja, un trozo de metal oscuro y dentado, brilló a la luz de la luna. Ya no estaba jugando con nosotros. Esto era exterminio. Cargó contra otra posición, una mancha de blanco y amarillo. Vi al soldado de primera clase Martínez mantenerse firme, disparando su M4 en modo automático. Las balas saltaron inofensivamente de la placa pectoral de la criatura. El brazo del artesano de huesos se disparó, y la hoja cortó la armadura y la carne de Martínez. No gritó. Simplemente se congeló, su cuerpo bloqueado en esa horrible convulsión paralítica, antes de caer como una estatua. Esta cosa era una pesadilla andante, ignorando el fuego de fusil y moviéndose con una velocidad y brutalidad que no podíamos contrarrestar. Habíamos subestimado su resistencia, su pura ferocidad. Entonces lo vi moverse. El cabo Owen Ballard, indicativo Castle, nuestro especialista en combate cuerpo a cuerpo. Un toro de hombre de Chicago que creía que cualquier problema podía resolverse con suficiente agresión. Salió de su cobertura,
no lejos de la criatura, sino directamente hacia ella. En una mano sostenía su cuchillo de combate. Pegados a su pecho y espalda estaban sus 4 bloques personales de C4, los detonadores remotos agarrados en su otra mano. ¡Por Shao!, gritó, un grito crudo y primario de venganza. El artesano de huesos se giró, su máscara sin rasgos enfocándose en la nueva y inmediata amenaza. Levantó su hoja para atacar, pero Castle ya estaba sobre él. Se estrelló contra el pecho de la criatura, un ariete humano envuelto en explosivos de alta potencia. Clavó su cuchillo en una junta de la armadura en su cadera, usando la palanca para aferrarse a él como una lapa. Por una fracción de segundo, estuvieron encerrados en un abrazo grotesco. Vi a Castle mirar hacia arriba, sus ojos encontrándose con los de Preach a través del campo de batalla. Esbozó una sonrisa sombría y sangrienta. Luego presionó el botón. La explosión no fue un estruendo, sino un crump, seco y húmedo que fue absorbido casi por completo por el cuerpo de la criatura. El destello fue cegador. Cuando mi visión se aclaró, Castle se había ido. Simplemente desaparecido, vaporizado. Pero el artesano de huesos estaba en el suelo. Yacía en un montón, su brazo izquierdo completamente arrancado a la altura del hombro. Un enorme y irregular agujero estaba abierto en su torso, del cual un fluido espeso y viscoso del color de las algas fosforescentes manaba a pulsos. Estaba gravemente herido, su armadura destrozada y humeante. Un aplauso irregular se elevó de los Rangers supervivientes. Lo teníamos. Pero entonces, increíblemente, comenzó a moverse. Se levantó con su único brazo restante, su cuerpo crispándose. Soltó un siseo bajo y gorgoteante, y con una última y desesperada oleada de fuerza, agarró el cuerpo paralizado de Martínez, se lo echó al hombro como un saco de grano, y lo usó como escudo humano. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!, gritó Preach. La criatura se tambaleó hacia la pared del cañón restante. Herida, sangrando, todavía era increíblemente fuerte. Comenzó a trepar, usando el cuerpo de Martínez para absorber los pocos disparos de pánico que la siguieron. En segundos, había desaparecido por el borde y se había fundido de nuevo en la jungla. El silencio que descendió sobre el cañón fue absoluto, roto solo por el crepitar del fuego del abuelo y las respiraciones entrecortadas y jadeantes de los supervivientes. Habíamos ganado, lo habíamos herido, lo habíamos hecho huir, pero el coste fue devastador. 2 hombres muertos, 1 capturado, y el monstruo seguía vivo. Mientras miraba hacia abajo desde mi percha, vi un rastro de su brillante sangre verde, su ícor, que se alejaba del campo de batalla y se adentraba en la oscuridad. Estaba herido, y estaba dejando un rastro. La adrenalina del tiroteo se desvaneció, dejando atrás un residuo frío y amargo de dolor y agotamiento. El cañón era un desastre, lleno de casquillos de latón, marcas de quemaduras y los cuerpos de nuestros amigos. Hicimos lo que hacen los soldados, recogimos a nuestros muertos, consolidamos nuestra munición, esperamos órdenes. Preach estaba de pie sobre el lugar donde el artesano de huesos había sido alcanzado, mirando los charcos verdes y brillantes de ícor que manchaban la arena. Se enfrentaba al tipo de elección que quiebra a los comandantes. Detrás de nosotros yacía el largo y peligroso camino de regreso a una posible extracción, y la seguridad de los hombres que le quedaban. Delante yacía un rastro desconocido hacia el corazón de la oscuridad, persiguiendo a un monstruo herido para rescatar a un hombre que probablemente ya estaba muerto o algo peor. El abuelo se acercó y se paró a su lado, sin decir una palabra. Solo le dio una palmada en el hombro a Preach. Era toda la comunicación que necesitaban. El credo de los Rangers no era solo una sarta de palabras que recitabas en el entrenamiento. Nunca dejaré a un camarada caído. Era un pacto, sellado en sangre. «Prepárense», dijo Preach, su voz rasposa. «Vamos de casa». No hubo objeciones. Nos despojamos de todo menos lo esencial: munición,
agua, suministros médicos y explosivos. Dejamos a nuestros muertos envueltos en sus ponchos, marcando su ubicación en el GPS. Volveríamos por ellos. Pero primero, teníamos que terminar la pelea. Teníamos que honrar el sacrificio de Castle. Teníamos que recuperar a Martínez. Nos movimos rápido, siguiendo el rastro brillante. El icor era fácil de ver en la oscuridad con nuestra visión nocturna. Una serie de salpicaduras y goteos luminosos que pulsaban con una suave y enfermiza luz verde. El rastro nos alejó del río, de cualquier terreno reconocible, adentrándonos en una parte de la jungla que no estaba en ninguno de nuestros mapas. A medida que nos adentrábamos, la propia jungla comenzó a cambiar. Los familiares verdes y marrones se desvanecieron, reemplazados por plantas con un extraño brillo purpúreo y enfermizo. Los árboles crecían en formas retorcidas y antinaturales, sus ramas arañando el cielo como dedos esqueléticos. El aire se volvió más frío, y un olor extraño y estéril, como el aire después de un rayo, llenó nuestras fosas nasales. Al principio fue sutil, pero con cada milla, la incorrección de este lugar se hizo más fuerte. Los sonidos de la jungla murieron. El constante parloteo de los insectos, las llamadas de los pájaros, el susurro de animales invisibles. Todo se detuvo. Nos movíamos a través de un mundo que contenía la respiración, un lugar totalmente desprovisto de vida nativa. El silencio era más inquietante que el tiroteo. Era el silencio de una tumba. Este era su territorio, su nido. El propio entorno estaba deformado por su presencia, envenenado por su existencia. Lo sentíamos en nuestros huesos, un zumbido de energía de bajo nivel que hacía que los empastes de nuestros dientes dolieran y el vello de nuestros brazos se erizara. El coste psicológico fue inmenso. Las sombras en nuestra visión periférica parecían moverse. Susurros, como estática de radio distorsionada, se deslizaban en el borde de nuestra audición. Más de una vez me giré, convencido de que alguien estaba justo detrás de mí, solo para encontrar nada más que los extraños y silenciosos árboles. Estábamos al límite, los dedos crispándose en nuestros gatillos. La disciplina que nos mantenía unidos se estaba deshilachando bajo la constante y silenciosa presión de este paisaje alienígena. Después de horas de persecución implacable, Doc, que iba en cabeza, levantó un puño, se arrodilló y señaló. Allí, medio enterrada en la extraña maleza de hojas púrpuras, estaba la hoja del artesano de huesos, la de su brazo amputado. Debió de habérsele caído mientras huía. Era más larga de lo que había pensado, casi 3 pies de metal dentado, y no reflectante que parecía absorber la luz. Doc la envolvió cuidadosamente en un trozo de tela y la guardó en su mochila. Era una prueba, un trofeo, y quizás un arma. El rastro de icor nos guió, volviéndose más espeso y frecuente. La criatura estaba perdiendo sangre, ralentizándose. Finalmente, el rastro terminó abruptamente en la base de un acantilado escarpado, una pared de roca negra que se elevaba cientos de pies. Las salpicaduras verdes y brillantes llegaban hasta la roca y luego se detenían. Era un callejón sin salida. «Tiene que estar aquí», gruñó el abuelo, pasando la mano por la piedra lisa y fría. «No hay forma de que haya escalado esta pared en su estado». Static, siempre el mago de la tecnología, se descolgó un pequeño dispositivo de mano de su mochila. Un analizador de espectro. Lo barrió por la pared de roca. Estuvo en silencio, hasta que pasó por una sección de la pared que parecía idéntica al resto. Entonces, chilló. Un lamento digital agudo. «Lo tengo», dijo su voz tensa. «Algún tipo de campo de energía. ¿Una proyección holográfica, tal vez? Está enmascarando una abertura, justo aquí». Todos miramos fijamente la roca en blanco. Detrás de esa fachada sin fisuras estaba la guarida de la criatura. La habíamos rastreado hasta su casa. Preach nos miró a los 5 que quedábamos. Él, yo, el abuelo, Doc y Static. Un pelotón de 24 soldados de élite había sido reducido a esto. No dio una orden.
No tuvo que hacerlo. Simplemente encontró la mirada de cada uno de nosotros, una pregunta en su gesto. ¿Listos? Cada hombre asintió lenta y deliberadamente. Se nos habían acabado las opciones. No había retirada, ni rendición. Este era el final del camino. De una forma u otra. Colocamos una pequeña carga de C4 en la roca donde Static había indicado. Ya no estábamos cazando un monstruo. Nos estábamos preparando para derribar la puerta del mismísimo infierno. El C4 detonó con un chasquido seco, más un golpe de conmoción que una fuerte explosión. El campo de energía que enmascaraba la entrada parpadeó violentamente, como la pantalla de un televisor moribundo, mostrando destellos de un túnel oscuro detrás, antes de colapsar por completo con un sonido como de cristal rompiéndose. Donde había habido roca sólida, ahora había una abertura perfectamente circular, una boca abierta que conducía a la oscuridad. El aire que salió era frío y estéril, con olor a ozono y algo más. Algo metálico y cobrizo, como sangre vieja. Las paredes del túnel no eran de roca natural. Eran lisas, pulidas, y parecían estar hechas del mismo material similar a la obsidiana que el fragmento que el abuelo había encontrado. Tenues líneas de luz azul pálido pulsaban rítmicamente dentro de las paredes, como venas. No estábamos en una cueva, estábamos dentro de una máquina, una nave que se había estrellado aquí hace mucho tiempo y se había convertido en parte de la montaña. «Conmigo», susurró Preach, y entramos, moviéndonos en una formación cerrada. El corredor se retorcía en ángulos antinaturales, no euclidianos, diseñados para un ser con un sentido diferente de la geometría. Las paredes estaban cubiertas de intrincados grabados, bajo relieves que me provocaron un escalofrío. Representaban cacerías. El artesano de huesos, u otros de su especie, de pie, victorioso, sobre una docena de especies diferentes, criaturas de pesadilla de una docena de mundos distintos. Esto no era solo una nave, era un pabellón de caza. Doblamos una esquina y el estrecho pasaje se abrió a una vasta cámara circular. Y lo que vimos allí rompió algo dentro de cada uno de nosotros para siempre. Este era su taller, su galería, su sala de trofeos. A lo largo de las paredes curvas, suspendidos en campos brillantes de energía azul o atados a relucientes mesas de metal, estaban sus premios. Y todos estaban vivos. Vi a Shaw y a Sutton. Sus ojos estaban bien abiertos, lúcidos, siguiendo nuestro movimiento. Sus cuerpos estaban en éxtasis, pero sus rostros estaban congelados en máscaras de horror silencioso e interminable. No podían moverse, no podían gritar, solo podían mirar. A su lado había otros seres, criaturas tan alienígenas que desafiaban toda descripción. Una criatura alta e insectoide con ojos multifacéticos. Una masa gelatinosa y gris con llagas supurantes. Un ser que parecía tejido de pura sombra. Todos eran cautivos, especímenes en una galería de agonía. Algunos estaban parcialmente disecados, sus órganos expuestos y pulsando bajo un campo de contención transparente. Todos estaban conscientes. En el centro de la habitación, sobre un estrado elevado que se parecía escalofriantemente a un altar, yacía Martínez. Aún estaba vivo. El artesano de huesos ya había comenzado su trabajo. Sus herramientas quirúrgicas, una aterradora variedad de ganchos, cuchillas y taladros, yacían ordenadamente dispuestas en una bandeja a su lado. Martínez nos vio. Sus ojos, abiertos por el dolor y el terror, se clavaron en los de Preach. No podía hablar, pero su mensaje era claro. Un asentimiento leve, casi imperceptible. Una súplica. Acaba con esto. El rostro de Preach era de piedra. Levantó su arma de mano, una Sig Sauer P226. El abuelo apartó la cabeza. Doc apretó los ojos. El único disparo fue sorprendentemente fuerte en la estéril cámara. Un pequeño acto de misericordia en una catedral de sufrimiento.
El sonido del disparo fue respondido por un rugido furioso y gorgoteante desde las sombras al otro extremo de la habitación. El artesano de huesos emergió. Era un despojo. Su brazo izquierdo era un muñón cauterizado. El agujero en su torso supuraba icor verde. Su armadura de hueso estaba agrietada y astillada, pero ahora estaba en su terreno, y estaba lleno de una rabia fría y absoluta. La batalla final comenzó. No fue un enfrentamiento táctico, fue una pelea desesperada y sucia en un laboratorio de pesadilla. La criatura estaba herida, más lenta que antes, pero aún letalmente rápida en el espacio cerrado. Se abalanzó, su mano restante terminada en garras como escalpelos. Abrimos fuego, pero estaba usando las cápsulas de estasis de sus otras víctimas como cobertura, un último insulto sádico. Static, pensando rápido, disparó una ráfaga no a la criatura, sino al conducto de energía que alimentaba una de las cápsulas. Explotó en una lluvia de chispas, cegando momentáneamente al artesano de huesos y liberando a la criatura insectoide, que se desplomó en el suelo en un montón. Usamos el entorno en su contra. El abuelo pateó una mesa con sus horribles instrumentos, haciéndolos esparcirse por el suelo. Disparé a un panel de control en la pared, provocando que un banco de luces se sobrecargara y cayera. El artesano de huesos acorraló a Preach contra el altar central, su única mano con garras levantada para un golpe mortal. Pero en el caos, el abuelo había hecho lo impensable. Se había lanzado hacia donde la propia hoja dentada de la criatura yacía en la bandeja de instrumentos. Recogió el arma que se había llevado a nuestros amigos. Mientras el artesano de huesos se erguía, el abuelo se lanzó hacia adelante, hundiendo la hoja paralizante profundamente en un punto sin armadura en su espalda, donde la columna se unía al cráneo. El efecto fue instantáneo. La criatura se congeló a mitad de golpe. Su enorme cuerpo se puso rígido, cada músculo bloqueado. Soltó un gorgoteo ahogado y húmedo. Un temblor recorrió su estructura. Por primera vez, el cazador conoció la agonía perfecta y consciente de su propia arma. Miró fijamente a Preach, sus ojos invisibles detrás de la máscara sin duda abiertos de par en par por la conmoción y el dolor. Preach no dudó. Dio un paso adelante, apuntó su pistola al centro de la máscara con forma de cráneo de la criatura y vació todo el cargador. Pop, 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 asterisk. Las balas atravesaron el hueso y con un último y estremecedor suspiro, el gran cazador se derrumbó. Su reinado de terror había terminado. La criatura estaba muerta. El silencio en la sala de trofeos era pesado, roto solo por nuestra respiración entrecortada y el suave y zumbante pulso de la maquinaria alienígena que mantenía con vida a sus otras víctimas. Habíamos ganado, pero de pie allí, en medio de la evidencia de una crueldad tan profunda y calculada, no había sensación de victoria, solo un profundo y aplastante cansancio. Miramos a Shaw y Sutton, a los otros prisioneros alienígenas, sus ojos llenos de una terrible y silenciosa súplica. No podíamos salvarlos. No teníamos la tecnología, el conocimiento ni el tiempo. Dejarlos aquí, conscientes y atrapados por la eternidad, hasta que la energía de la nave fallara, era un destino peor que la muerte. No era una elección, era un deber. No podemos dejarlos así, susurró Doc, su voz quebrándose. Preach asintió, su rostro grabado con un dolor que iba más allá de las heridas físicas. Tomó la decisión. Fue una decisión pesada, un acto que atormentaría nuestras pesadillas por el resto de nuestras vidas, pero fue un acto de misericordia. Nos movimos por la habitación sistemáticamente. No les disparamos. Eso se sentía demasiado personal, demasiado violento. En cambio, encontramos los conductos de energía que llevaban a cada cápsula de estasis y sistema de soporte vital. Con sombría determinación, los destruimos a tiros, uno por uno. Cada vez, el campo azul parpadeaba y moría, y al cautivo que estaba dentro se le concedía la paz de una muerte rápida. Era la única amabilidad que podíamos ofrecer. Cuando el último sistema se apagó,
La nave a nuestro alrededor comenzó a reaccionar. La luz azul constante en las paredes se volvió un rojo intermitente y furioso. Una alarma, un suave timbre alienígena, comenzó a resonar por los pasillos. Toda la estructura se estremeció, un temblor profundo y gemebundo, que vibró a través de las suelas de nuestras botas. «Los sistemas de la nave se están desestabilizando», gritó Static por encima del creciente ruido. Cuando esa cosa murió, su soporte vital debía estar conectado a toda la red. «Tenemos que salir de aquí, ahora», señaló hacia una columna central en la habitación. «Ese parece ser el núcleo de energía principal, el reactor. Si podemos poner una carga ahí, podemos asegurarnos de que nada de esto se encuentre jamás». No necesitó decir más. No podíamos dejar este lugar intacto. No podíamos permitir que nadie encontrara esta tecnología, esta evidencia de un horror cósmico para el que el mundo no estaba preparado. Teníamos que borrarlo. Static corrió hacia el núcleo, pegando su último bloque de C4 en una unión pulsante. Metió un detonador, ajustando un temporizador rudimentario. ¡10 minutos! Tenemos 10 minutos, quizás menos. Nos dimos la vuelta y corrimos por donde habíamos venido. La nave se estaba muriendo a nuestro alrededor. Los corredores que habían sido estables ahora se estaban derrumbando. Los paneles explotaban de las paredes, cubriéndonos de chispas. Las luces rojas de emergencia parpadeaban, sumergiéndonos en una oscuridad momentánea y aterradora. La propia nave parecía contraatacar. Sistemas defensivos automatizados disparando a ciegas por los pasillos. Pequeños rayos de plasma que chisporroteaban donde golpeaban. Estábamos casi en el túnel de salida cuando un temblor masivo sacudió la nave, más violento que el resto. Una enorme sección del techo, una losa de metal alienígena de varias toneladas, se desplomó, bloqueando nuestro camino. Sucedió en un instante. Doc, que había estado en la retaguardia de nuestra formación de 4 hombres, quedó atrapado. La losa lo inmovilizó de la cintura para abajo. Corrimos de vuelta tratando de moverla, nuestra fuerza combinada inútil contra el inmenso peso. Doc nos miró, su rostro pálido de dolor, pero sus ojos estaban claros. «Váyanse», tosió, un hilo de sangre en la comisura de su boca. «Salgan de aquí, no sirve de nada». «No te vamos a dejar», rugió el abuelo esforzándose contra el metal. «Es una orden, sargento», replicó Doc, su voz sorprendentemente fuerte. Buscó a tientas el M4 que yacía a su lado. «Ahora lárguense de aquí, yo daré fuego de cobertura». No había nada que pudiéramos hacer. Preach tomó la decisión, la más difícil de su vida. Agarró al abuelo por el chaleco y tiró de él hacia atrás. «Tiene razón, tenemos que irnos». Mientras trepábamos por los escombros y corríamos hacia la salida, miré hacia atrás por última vez. Vi a Doc, apoyado en sus codos, disparando su fusil hacia la oscuridad colapsante de la nave detrás de nosotros. El fogonazo de su arma una pequeña y desafiante estrella contra el caos que se avecinaba. Luego, una explosión secundaria lo envolvió en una bola de fuego al rojo vivo. Los 4, Preach, el abuelo, Static y yo, salimos disparados de la boca de la cueva hacia la penumbra de la jungla, antes del amanecer, justo cuando el temporizador de Static llegaba a 0. No nos detuvimos a mirar atrás. Simplemente corrimos, lanzándonos a cubierto mientras la montaña detrás de nosotros parecía inhalar y luego explotar desde dentro. La explosión fue inmensa. Un destello de luz silencioso seguido de una onda expansiva que arrasó la jungla, arrancando árboles antiguos de la tierra y lanzándonos por el aire como muñecos. Toda la pared del acantilado se derrumbó hacia adentro, provocando un deslizamiento de tierra masivo que enterró la nave y sus secretos profanos bajo 1 millón de toneladas de roca y tierra. Yacíamos allí, aturdidos, ensordecidos y sangrando, mientras una lluvia de polvo, cenizas y pequeñas piedras caía del cielo. Estábamos vivos, habíamos sobrevivido. Pero mientras me levantaba, mirando la herida abierta y cruda en la ladera de la montaña donde ahora yacía la tumba de nuestros amigos,
No se sintió en absoluto como una victoria. No tuvimos que caminar mucho, mientras el sol coronaba el horizonte, pintando el cielo lleno de cenizas con trazos de naranja y púrpura. Lo oímos. El inconfundible golpeteo de los rotores de un helicóptero. Pero cuando apareció a la vista, un nudo de hielo se formó en mi estómago. No era un Pave Hawk del rescate de la Fuerza Aérea. Era un elegante MH-60 negro, completamente desprovisto de cualquier marca. Un pájaro sin identificar. Un fantasma. Aterrizó en un claro cercano, la corriente descendente agitando los escombros a nuestro alrededor. Las puertas se abrieron, pero los hombres que salieron no llevaban equipo de combate. Vestían trajes negros y gafas de sol, moviéndose con la confianza tranquila e inquietante de los agentes federales. Uno de ellos, un hombre con sienes canosas y un rostro que parecía tallado en granito, caminó hacia Preach. «¿Capitán Hayes?», preguntó. Su voz era tranquila, autoritaria. «Nosotros nos encargamos desde aquí. No nos llevaron de vuelta a la base de operaciones avanzada Cóndor. No nos llevaron a ninguna base militar que reconociéramos. Nos transportaron en silencio durante horas. Luego nos transfirieron a un avión de transporte estéril y sin ventanas. Cuando finalmente aterrizamos, nos condujeron a un complejo subterráneo en lo profundo del desierto de Nevada. Área 51. El mito era real. El interrogatorio duró días. Nos mantuvieron en habitaciones separadas y cómodas, pero éramos prisioneros. Contamos nuestra historia, una y otra vez, a equipos rotativos de hombres y mujeres con batas de laboratorio y uniformes militares que no reconocimos. Escuchaban con rostros inexpresivos y escépticos, tomando copiosas notas. Nos trataban como si estuviéramos delirando, en estado de shock por el combate. Su tono cambió el tercer día, cuando presentamos nuestras pruebas. Static había guardado los datos de su analizador de espectro. Yo había conservado el fragmento de armadura similar a la obsidiana. Y Doc, antes de morir, me había pasado su mochila. Dentro, envuelta en tela, estaba la hoja dentada del artesano de huesos. Cuando vieron eso, el escepticismo se desvaneció, reemplazado por una seriedad fría y aterradora. Los hombres de traje regresaron. «Lo que encontraron», nos dijo el hombre de las sienes canosas, los cuatro sentados juntos ahora en una sala de reuniones estéril. «Es parte de una realidad para la que el mundo no está preparado. Su gobierno ha estado al tanto de estos visitantes durante algún tiempo. Son raros. Este es el primer contacto hostil de esta naturaleza registrado». Empujó una pila de papeles sobre la mesa. «Son héroes nacionales. Lo que hicieron en esa jungla evitó un pánico que habría desestabilizado todo el planeta. Y por esa razón, nadie puede saber nunca la verdad. Los papeles eran acuerdos de confidencialidad, vinculantes de por vida. Las penas por romperlos estaban detalladas en fríos términos legales. Pérdida de todos los derechos, encarcelamiento permanente, cargos de alta traición. Hay una historia oficial», continuó, su voz sin dejar lugar a discusión. «El pelotón fantasma fue emboscado por una fuerza muy superior de miembros de las FARC y el cartel durante la Operación Yunque. Su equipo luchó heroicamente, pero sufrió pérdidas catastróficas. Ustedes cuatro son los únicos supervivientes. Cada uno recibirá la cruz por servicio distinguido por su valor. También serán licenciados con honores del servicio, con efecto inmediato, por razones de trastorno de estrés postraumático severo. Sus carreras de combate han terminado, y así de simple, nos borraron. Ya no éramos soldados. Éramos cabos sueltos inconvenientes, mercancía dañada que debía ser pensionada y olvidada. Nos llevaron de vuelta a los Estados Unidos, y nos liberaron en un mundo que ya no tenía sentido. Regresamos a casa como héroes, pero nos sentimos como fraudes. Aceptamos nuestras medallas en uniforme de gala, estrechando la mano de generales que sabían la verdad pero decían la mentira. Nuestros rostros máscaras inexpresivas. Habíamos visto el rostro del vacío, y ahora se esperaba que volviéramos a cortar el césped,
y pagar impuestos. No pudimos. El vínculo que habíamos forjado en ese infierno verde era lo único real que quedaba. Pero nos distanciamos, cada uno de nosotros una isla rota. El abuelo compró una cabaña en lo profundo de las montañas de Montana, sin desear nada más que estar lo más lejos posible de la humanidad. Static se convirtió en un recluso, las paredes de su apartamento cubiertas de ecuaciones complejas y mapas satelitales, buscando obsesivamente pruebas de lo que ya sabía. Lo último que supe, la ex esposa de Doc me dijo que había perdido su licencia médica, cambiando su precisión quirúrgica por el fondo de una botella de bourbon. ¿Y yo? Me siento en mi porche la mayoría de las noches, con un vaso de whisky en la mano, y observo las estrellas. Ya no son hermosas, no son símbolos de asombro o posibilidad infinita. Son una jungla oscura e interminable llena de otros cazadores. Nuestro gobierno llamó al artesano de huesos el primer contacto hostil. Los grabados en la pared de la nave contaban una historia diferente. No fue el primero, solo fue el primero que conocimos. El informe oficial dice que el capitán Marcus Hayes es un veterano condecorado que sufre de trauma de combate. Pero están equivocados. Ya no soy un soldado. Soy un vigilante, montando guardia en un puesto solitario, en un muro que nadie más puede ver, esperando el día en que los ecos del vacío regresen. Y sé que mi guardia nunca terminará.